Muy bien, vamos a dar inicio entonces a nuestra clase el día de hoy. Recuerden que estamos trabajando lo que es el curso de manejo y soporte de sistemas informáticos y pues específicamente sobre nuestro resultado de aprendizaje número 2. La semana pasada pues concluimos la parte del uso de Microsoft Word, recordando de que por ahí pues vimos algunos procedimientos relacionados a la forma en la que nosotros vamos a utilizar las fichas referencias, correspondencias y revisar. Por ahí pues la tarea que les había quedado era que pudieran realizar una carta con combinación de correspondencia y luego pues también su evaluación corta sobre Microsoft Word. Recuerden que deben de estar trabajando cada una de las actividades que se les van asignando para poder ir cumpliendo con cada uno de los criterios de puntuación dentro de nuestro resultado de aprendizaje. Vamos a pasar entonces al contenido de la presente semana. Hoy estamos sábado 12 de junio, por lo tanto entonces nos vamos a ubicar en la semana del 7 al 13 de junio. Para los que estén inscritos en el día lunes, les aparecería una semana antes, ¿verdad? Les aparecería como semana del 31 de mayo al 6 de junio, pero es el contenido que vamos a estar trabajando, ¿sí? Por ahí, pues entonces tendríamos en esta semana la parte de lo que es Microsoft Excel. Vamos a empezar a trabajar con el programa Microsoft Excel. Microsoft Excel, pues como su nombre lo indica, es un programa que pertenece a la suite de Microsoft Office. Este programa pues lo vamos a utilizar específicamente para realizar algunas funciones dentro de la hoja de cálculo. A diferencia de Microsoft Word, pues nos vamos a dar cuenta de que también en Microsoft Excel tenemos una función o tiene un propósito específico por el cual fue creado. Por ahí, pues, como primer punto, ustedes van a encontrar un videito que vamos a ver en un momento sobre qué es Microsoft Excel y luego un foro de comentarios para que puedan dejar un comentario sobre el programa, ¿verdad? Y los usos que han ustedes hecho sobre este programa y lo que pudieron observar en el video. Voy a abrir la presentación que también ya está por ahí activa, ¿verdad? Microsoft Excel. Definición del programa. Por ahí dice entonces que Microsoft Excel es un programa que pertenece a la suite de Office, el cual se utiliza específicamente para crear formularios y tablas. Gracias a su flexibilidad en el manejo de fórmulas y cálculos específicos. Si recapitulamos un poquito, nosotros cuando empezamos a trabajar Microsoft Word dijimos que iba a ser un programa que nos iba a servir específicamente para trabajar documentos de texto. Todo lo que teníamos en Microsoft Word, pues principalmente iba a ser contenido textual. Lo íbamos a clasificar por párrafos y pues luego pues íbamos a ir agregando diferentes tipos de objetos multimedia para mejorar su presentación. Ahora, Microsoft Excel pues ya no es para contenido textual. Este programa pues lo vamos a utilizar para crear diferentes tipos de formularios y de la misma forma pues podamos crear algunas tablas donde se puedan realizar cálculos automáticos. Dice que su ventaja o en este caso pues la flexibilidad que nos ofrece el programa es que nosotros vamos a poder agregar fórmulas y funciones. Uno de los archivos, cuando nosotros hablábamos de Microsoft Word, hablábamos de que se iban a crear documentos de Word. Ahora en Microsoft Excel ya no creamos documentos de Excel. En este caso nosotros en Microsoft Excel vamos a trabajar libros de Excel. Todo lo que trabajemos en Microsoft Excel son libros de Excel. ¿Por qué le llamamos libro? Porque este libro va a estar compuesto por diferentes hojas de cálculo. Y una hoja de cálculo pues no hace referencia a una hoja física, a una hoja tamaño carta o una hoja tamaño oficio, sino que una hoja de cálculo hace referencia a una parte específica dentro de nuestro libro de Excel, el cual pues puede contener algún tipo de formato, algún tipo de formulario que puede estar vinculado con otras hojas dentro del mismo libro o pueden estar trabajando de forma independiente. Cuando nosotros abrimos por primera vez el programa de Microsoft Excel, automáticamente pues lo que nos muestra es una hoja de cálculo. En versiones anteriores, hablando de la versión 2019, que es la que actualmente tenemos, al abrir Microsoft Excel, por defecto nos crea una hoja de cálculo. Pero en versiones anteriores, como la 2010, la 2013, cuando nosotros abríamos Microsoft Excel, lo que nos habilitaba era 3 hojas de cálculo. Automáticamente el libro generaba 3 hojas de cálculo para que nosotros pudiéramos trabajar
dentro de esas 3 hojas de cálculo. Y entonces esa es la característica de Microsoft Excel. Nos va a servir para crear libros que van a estar compuestos por hojas de cálculo. También se le llama libro de Excel porque se basa en los libros contables, ¿verdad? Para los que saben y conocen de contabilidad, dentro de contabilidad pues se trabajan diferentes tipos de libros contables y que dentro de ellos pues lo que se utilizan son cálculos específicos de algunos criterios que nosotros deseemos conocer, ¿verdad? Ventajas de utilizar Microsoft Excel. Ayuda a las personas a crear y compartir hojas de cálculo, con algunos aspectos de configuración relevantes a la persona que lo maneja. Ofrece flexibilidad en las fórmulas trabajadas. Por ahí alguien podría pensar, pero si yo en Microsoft Word también puedo crear tablas, también podría diseñar algún tipo de formulario. Claro que sí, se puede trabajar, pero en Excel nos da la ventaja de que nosotros podemos agregarle fórmulas y funciones. Fórmulas y funciones que automáticamente pues van a ir calculando los datos que nosotros vamos a ir colocando. Que de repente yo necesito sumar, necesito crear un promedio, necesito analizar un conjunto de datos, pues Microsoft Excel va a hacer el cálculo de manera automática, siempre y cuando pues nosotros hayamos agregado las características para poder elaborar la fórmula o la función. Y entonces esa sería una de las ventajas de que nosotros trabajemos con Microsoft Excel. ¿Cómo iniciar el programa? De igual forma que lo hacíamos con Microsoft Word, pues el primer paso es que nosotros vengamos y busquemos dónde está el programa. Lógicamente, para poderlo iniciar, tiene que estar instalado dentro de nuestra computadora. Podemos acceder al programa buscándolo dentro del conjunto de programas en el botón de inicio. Si tenemos un acceso directo en el escritorio, pues desde el acceso directo podemos acceder. Si tenemos un icono anclado a nuestra barra de tareas, pues desde la barra de tareas accedemos al programa. Serían las opciones que nosotros tenemos para acceder al programa de Microsoft Excel. Primeros pasos en Excel. Si se dan cuenta, dentro de los primeros pasos en Excel, pues es exactamente lo mismo que nos aparecía en Microsoft Word. Nosotros como paso número 1 es guardar el libro de Excel. Para que más adelante, si por X o Y problema se nos cierra el programa, se apaga la computadora o se va la energía, yo pueda recuperar la información que ya trabaja. ¿Sí? Entonces, es bien importante esto porque a veces nosotros ya vamos trabajando más de la mitad o ya vamos finalizando nuestro libro de Excel y de repente se quedó trabado el programa, se cierra y a la hora de volver a abrir ya no nos da ninguna opción para recuperar el archivo. ¿Sí? Probablemente hubiera sido un archivo que estuvimos trabajando todo el día y por no guardarlo, pues perdemos toda esa información. Entonces, para evitar que se nos dé este problema o esta situación, pues lo ideal es que nosotros podamos guardar como primer paso el libro de Excel que estemos trabajando. Componentes de la ventana. Dentro de los componentes de la ventana, pues nos vamos a dar cuenta que Microsoft Excel tiene la interfaz muy similar a Microsoft Word. De hecho, todos los programas de Microsoft Office son similares en relación a los componentes de la ventana. Lo que varía un poquito, pues son algunos de los comandos o algunas de las herramientas que tenemos para trabajar con dicho programa. Si nos damos cuenta, por ejemplo, ahí nos aparece lo que es la barra de título, la cinta de opciones que estaba en Microsoft Word, la barra de fórmulas. La barra de fórmulas no estaba en Microsoft Word. Entonces es algo que se adiciona o se agrega al programa de Microsoft Excel para poder trabajar los contenidos directos de la celda. De repente la celda a mí me está mostrando un resultado, por ejemplo 90, pero dentro de la barra de fórmulas me muestra cómo se calculó ese resultado. De repente es un promedio, de repente es una suma, es una multiplicación. Yo directamente en la barra de fórmulas puedo observar cómo se obtuvo ese resultado que me está mostrando la celda. La barra de desplazamientos que nos permite desplazarnos a lo largo del libro de Excel, que en este caso pues es exactamente igual que en Microsoft Word. La barra de estado, que también la teníamos en Microsoft Word, donde nos indica el número de páginas del documento. Las filas y columnas. Esto también es adicional a como nos aparecía en Microsoft Word. En Microsoft Excel pues tenemos una distribución de filas y columnas. Las filas son las que se encuentran de forma horizontal. Por lo tanto, las filas van a estar identificadas con números, ¿sí? Del 1 al número de fila que nosotros necesitemos. Las columnas son las que se encuentran de forma vertical y están, en este caso, pues, identificadas dentro de nuestro libro de Excel por letras del abecedario.
empezando desde la letra A hasta la letra Z. ¿Cuántas columnas podemos tener? También las que nosotros necesitemos. Y en un momento determinado empiezan a combinarse las letras del abecedario para crear más columnas. Veamos cuántas filas y cuántas columnas podemos tener como máximos en Microsoft Excel. Dice, cantidad máxima de filas en Excel. Y entonces aquí nos aparecen, ¿eh? La cantidad máxima de filas, en este caso es de 1.048.576 filas. Y la cantidad máxima de columnas son 16.384. En realidad son un montón, ¿verdad? Que nosotros lleguemos a necesitar esa cantidad, difícilmente las vayamos a utilizar. Pero sí a veces se hace necesario, según el formato que estemos trabajando en Microsoft Excel, que nosotros pues utilicemos una gran cantidad de filas y gran cantidad de columnas. Microsoft Excel también es comúnmente utilizado para crear bases de datos. Cuando hablamos de bases de datos, pues hablamos de listas de, por ejemplo, de clientes, listas de personas, listas de alumnos, que nosotros podemos manejar y manipular de una forma más eficiente que en Microsoft Word. Entonces, por eso esta es la razón de la que nosotros necesitemos una gran cantidad de filas y una gran cantidad de columnas. La intersección entre una fila y una columna, pues forma lo que comúnmente nosotros conocemos como celda. La celda, pues va a tener la característica de que va a recibir un nombre. Cada una de las celdas dentro de Microsoft Excel está identificada. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos en un momento, pues, verificar qué contenido tiene cada una de las celdas. Y para poderlas identificar dentro de nuestro libro o dentro de nuestra hoja de cálculo, lo que hace Excel es nombrar cada celda. Y el nombre de cada celda va a depender de la posición en la que se encuentra. Cuando hablo de la posición, quiero hacer referencia a lo que es la columna y la fila. Por ejemplo, si yo voy a la intersección de la columna C y la fila 8, automáticamente la celda recibe el nombre de C8. ¿Sí? En Microsoft Excel, pues también hay un área específica donde nosotros podemos observar cuál es el nombre de las celdas que estamos seleccionando o en la celda en la que estamos. Para no estar buscando el nombre, pues Microsoft Excel nos ofrece ese cuadro de nombres, como comúnmente se le llama. Cuadro de nombres donde nosotros pues podemos observar el nombre de cada una de las celdas. Y esas principalmente serían las partes o componentes de la ventana de Microsoft Excel. Dentro de la cinta de opciones, pues hay algunas fichas que cambian o que ya no aparecen. Por ejemplo, la ficha correspondencia ya no está en Microsoft Excel. La ficha referencias ya no está en Microsoft Excel como en Microsoft Word. Pero adicional a ello, nosotros en Microsoft Excel vamos a encontrar lo que es la ficha datos y la ficha fórmulas, que son fichas propias de Microsoft Excel. Muy bien. Y entonces aquí pues nos habla acerca de lo que es la cinta de opciones. Aquí vamos a ver, por ejemplo, que adicional a las fichas que teníamos se agrega la ficha fórmulas y la ficha datos y se elimina referencia y correspondencia. ¿Por qué? Porque aquí nosotros dentro de Microsoft Excel ya vamos a trabajar con fórmulas y funciones y de la misma forma pues vamos a trabajar con los datos para poder manipular esas funciones y esas fórmulas. Entonces vamos a venir acá y ahorita pues vamos a ver el video que nos aparece acá sobre la introducción a Microsoft Excel. En el presente video vamos a conocer lo que es el programa Microsoft Excel. Excel es un programa de la suite de Microsoft Office, el cual se utiliza para crear hojas de cálculo. Tiene la característica principal de que nos muestra un libro de Excel. El libro puede tener diferentes tipos de hojas de cálculo y dependiendo del uso que se les pueda dar, las hojas pueden tener relación entre sí o puede que las hojas de cálculo sean diferentes una de la otra. Para iniciar, pues podemos ver la interfaz del programa. Vamos a entrar a la opción libro en blanco y nos vamos a dar cuenta de que la característica principal de Microsoft Excel es que tiene una composición de columnas y filas. Las columnas están identificadas por letras del abecedario y las filas están identificadas por números. La intersección entre una columna y una fila
forman lo que nosotros comúnmente conocemos como una celda. El nombre de la celda depende de la columna y del número de fila donde se encuentra. Las partes principales de Microsoft Excel son el cuadro de nombres, que es donde nos va a aparecer el nombre de la celda donde estemos posicionados, la barra de fórmulas, que es el espacio que muestra el contenido de la celda, puede ser una fórmula, una función o los diferentes tipos de datos que se vayan a utilizar. Tenemos también dentro de los componentes la barra de título, las diferentes fichas. A diferencia de otros programas, Microsoft Excel nos presenta la ficha fórmulas que nos muestra todas las fórmulas o funciones que vienen por defecto dentro de Microsoft Excel y también algunos componentes de lo que nosotros podemos realizar con el uso de funciones dentro del programa. Tenemos la ficha datos que nos sirve para manipular los datos específicamente dentro de nuestra hoja de cálculo. La hoja de cálculo tiene la característica principal que va a permitir crear y modificar diferentes tipos de fórmulas y funciones con los cuales se pueden obtener datos importantes. Para iniciar, debemos de aprender los tipos de datos que encontramos dentro de Microsoft Excel. Los tipos de datos son el tipo de dato general, que no tiene un formato específico, pero automáticamente Excel trata de identificar qué tipo de dato estamos ingresando. Por ejemplo, si yo vengo y agrego una fecha, de forma automática Microsoft Excel ya sabe qué es una fecha. Si yo agrego un número, ya sabe Excel que esto es un número. Y si yo agrego texto, también lo identifica como texto. Si yo quiero cambiar en algún momento los tipos de datos que yo tengo, por ejemplo, un número lo quiero convertir a un tipo de dato contabilidad, voy a venir al grupo de trabajo número y ahí voy a encontrar todos los tipos de datos que puedo seleccionar. Selecciono contabilidad y automáticamente se le agrega la Q de quetzales a nuestro dato. En el caso de que tuviéramos que trabajar con fecha, puedo decidir si trabajo con la fecha corta o la fecha larga, que de forma automática va a cambiar el contenido de mi celda o lo que me vamos a presentar la celda, que en este caso sería martes 12 de mayo del 2020, y el contenido en sí de la celda pues es solo 12 diagonal 05 2020. Esos son los tipos de datos con los que nosotros principalmente podemos trabajar y es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de estar utilizando una hoja de cálculo. ¿Qué otros tipos de datos tenemos? Un tipo de dato numérico, moneda, contabilidad, fecha corta, fecha larga, un tipo de dato hora, porcentajes, fracción científica y un tipo de dato de texto. Es lo relevante o lo principal en cuanto a nuestra hoja de cálculo en Microsoft Excel. Nosotros podemos tener nuestro libro, crear más hojas de cálculo, tenemos la hoja 1, si yo quiero agregar una hoja más, voy a ir a la posición del botón más, que está justo a la par de hoja 1, y cuando le doy un clic, de forma automática, me crea una nueva hoja. De esta forma yo puedo administrar mi libro junto con las hojas de cálculo dentro de Microsoft Excel. Muy bien, entonces, pues ahí nos pudimos dar cuenta en este video introductorio que nos habla sobre cómo nosotros podemos acceder al programa y qué es lo que nosotros vamos a estar trabajando. Abramos un libro de Excel para poder realizar algunos ejercicios dentro de la administración básica. Aquí ya tenemos Microsoft Excel. Si nos damos cuenta dentro de nuestro curso en la plataforma, lo que nos aparece ahorita pues va a ser la edición básica, creación de fórmulas y funciones, formato de celda y hoja de Microsoft Excel. Y luego las funciones básicas, unos ejercicios prácticos que van a tener que trabajar. Y por último, pues vamos a trabajar con la función sí. Muy bien. Entonces ingresemos a Microsoft Excel. En Microsoft Excel vamos a seleccionar la opción del libro en blanco. Y uno de los primeros pasos nos decía que lo que tenemos que hacer es guardar. Si se dan cuenta, pues en Microsoft Excel nuestra interfaz es exactamente igual que la de Microsoft Word. En el menú de archivo, pues tenemos la parte introductoria donde nosotros seleccionamos qué es lo que vamos a trabajar, donde nosotros podemos definir si queremos trabajar con algún libro reciente o alguna plantilla
O si de la misma forma, pues creamos un libro en blanco. También acá vamos a tener en la última opción dentro del menú archivo que dice opciones, que a la hora de habilitarlo, pues nos muestra un cuadro similar al que nosotros trabajamos en Microsoft Word. ¿Para qué nos servía este menú de opciones? Para que nosotros pues podamos configurar algunas opciones dentro de nuestro libro de Excel. Principalmente hablando de las opciones generales, las opciones de fórmulas, ahí vamos a tener diferentes formas de poderlas organizar, pero también vamos a tener la opción para personalizar nuestra cinta de opciones, que eso lo trabajamos en Microsoft Word, ¿verdad? Si nosotros queremos agregar una ficha más, si nosotros queremos organizar de forma diferente los comandos, pues lo podemos hacer exactamente igual que en Word, ¿sí? Entonces, eso se trabaja igual. Por lo tanto, pues las partes de la ventana pues van a ser exactamente las mismas. Adicional a ello, pues se agrega lo que es la ficha, perdón, la parte de la barra de fórmulas, donde nosotros pues decimos que vamos a ver en realidad el contenido que tiene nuestra celda. Como les decía, a veces dentro de la celda, pues lo que nosotros tenemos es un cálculo. Por ejemplo, acá, vamos a hacer un ejemplo. Voy a poner yo acá 150 más 200. ¿Qué es lo que me está mostrando la celda ahorita? 350. Pero si yo voy a la barra de fórmulas, yo puedo observar de dónde se obtuvo este dato que se está mostrando, ¿no? Porque en realidad lo que yo ingresé fue esto, pero lo que me está mostrando la celda es el resultado de ese cálculo. Entonces, para eso sirve la barra de fórmulas. Y a la parte de la barra de fórmulas, pues tenemos lo que es el cuadro de nombres. El cuadro de nombres es el que me va a ir mostrando el nombre de la celda en el que yo voy a estar posicionada. Aunque yo ya tengo que tener en cuenta de que según la columna y la fila, pues así va a ser el nombre de la celda, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy ahí en la columna C, en la fila 6. Por lo tanto, el nombre de la celda sería C6. Si yo vengo aquí al cuadro de nombres, me voy a dar cuenta de que me aparece C6 como el nombre de la celda. Y así sucesivamente, pues puedo ir navegando por todas las celdas dentro de mi hoja de cálculo. Tengo también aquí la barra de accesos rápidos, como me aparecía en Microsoft Word. Tengo también los botones de acción. En la parte de abajo tengo el zoom, las vistas, y acá pues tengo la opción para ir agregando las hojas de cálculo. Paso número 1, guardar el documento. ¿Cómo lo vamos a guardar? Exactamente igual que en Word, de cualquiera de todas las formas, dándole un clic en el botón guardar, seleccionando desde mi teclado control más G, yendo al menú archivo, guardar como, y automáticamente ya definimos dónde lo vamos a guardar. Vamos al botoncito examinar, yo le voy a decir que lo quiero guardar en el escritorio, y le vamos a poner ejemplo sábado. Y le vamos a dar un clic en guardar. Y automáticamente vean que en la barra de título ya se quitó la opción del libro 1 y ahora me aparece el nombre con el que yo lo guardo. Ejemplo sábado. Y ese es entonces el primer paso para poder empezar a trabajar con nuestro libro de Excel. Ya lo tenemos. Luego de eso, pues algo muy importante también, el tipo de datos que vamos a estar trabajando. Esto sí les recomiendo que lo puedan ustedes verificar porque en Microsoft Excel no es lo mismo ingresar un número que ingresar un dato textual. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando estemos trabajando fórmulas y funciones, nosotros vamos a necesitar operar esos datos. Que yo necesito sumar, que yo necesito multiplicar, necesito dividir, pero lógicamente, si yo quiero sumar texto, no se puede. ¿Sí? Entonces, automáticamente Excel me mostraría un error. Por lo tanto, yo tengo que utilizar datos adecuados. Acá en la ficha de inicio, en el grupo número, es donde nosotros vamos a encontrar todos los tipos de datos que nosotros podemos trabajar en Microsoft Excel. Y que dependiendo de cómo nosotros los vamos a necesitar, pues los vamos a ir agregando. Por defecto, todas las celdas vienen configuradas a un formato general. Si leemos en formato general, ¿qué dice? En la descripción, abajo de general, ¿qué dice? A ver, alguien que me diga. Exactamente, ahí me aparece sin formato especial. O sea que cuando la celda está en el formato general, no va a tener un formato específico para trabajar. Por lo tanto, Excel lo que hace es tratar de identificar cuál fue el dato que yo ingresé. Si yo ingreso un número, pues Excel ya sabe que es un número. Voy a ingresar yo aquí 150, Excel ya sabe que es un número. Si yo ingreso texto, Excel ya sabe que es texto. ¿Cómo sé yo que aquí conoció que es número y que aquí conoció que es texto? El número lo alinea hacia la derecha y el texto lo alinea hacia la izquierda. ¿Sí? De esa forma, pues, yo ya sé que me está trabajando un dato de texto y un dato numérico.
Pero así sucesivamente nosotros también podemos agregar otro tipo de datos. Por ejemplo, yo quiero decir que quiero trabajar un 5%. Por lo tanto, entonces yo le tengo que decir acá, si yo pongo el 5 y le voy a decir a Excel que este va a ser un porcentaje. Si yo le doy ahorita porcentaje, vean que automáticamente lo cambia a 500. ¿Por qué? Porque yo había puesto un dato de número y luego lo convertí a porcentaje. 5 en un número entero es 500%. Entonces, para que me aparezca un 5%, yo ya lo tengo que corregir a 5. Y solo estoy ingresando el número. Excel ya sabe que este es un porcentaje. ¿Por qué? Porque yo le dije acá, dentro del tipo de datos, que este iba a ser un porcentaje. ¿Estamos? Bueno, luego de eso también, aquí en los tipos de datos, estos son los principales. Pero nosotros podemos también ir aquí a la opción que dice más formatos de número. Automáticamente se va a abrir un nuevo cuadro de diálogo donde me va a mostrar los datos que tenemos por defecto, el dato general, el dato número, moneda, y ahí nos va a ir mostrando cada una de las variantes que tenemos. Pero adicional a ello, por ejemplo, si yo selecciono moneda o selecciono contabilidad, aquí me aparece la opción de qué símbolo quiero yo utilizar. Ahorita por defecto está la Q de quetzales. ¿De qué depende este símbolo? Del tipo de idioma que tengamos configurado en nuestro sistema. Si es español, pues nos va a aparecer la Q de quetzales. Si es Estados Unidos, nos va a aparecer el signo de dólar. Si nosotros queremos cambiar o alterar este signo de moneda o de contabilidad, que nos aparece también en moneda o en contabilidad, lo podemos alterar desde acá, ¿verdad? Vean, aquí ya nos aparece todos los tipos de monedas de todo el mundo. Entonces nosotros solo seleccionamos cuál es el que queremos. Por ejemplo, yo quiero, vamos a ver acá, el de Estados Unidos, inglés Estados Unidos, el de dólar. Lo selecciono, le doy en aceptar y automáticamente ya le pone el signo de dólar. Esto yo lo hice ahorita con contabilidad. ¿Qué diferencia hay entre contabilidad y moneda? Contabilidad alinea todos los símbolos de moneda del lado izquierdo, mientras que moneda, pues simplemente lo pone a la par, ¿verdad? Voy a seleccionar el de moneda, lo puso a la par, ¿verdad? Ya no lo alinea, sino que lo deja a la par. Selecciono contabilidad, el de contabilidad sí lo alinea a la izquierda, entonces se ve un poco más ordenado. Entonces, dependiendo como nosotros lo necesitemos trabajar, pues lo vamos a ir seleccionando acá. Pero desde acá, para poder configurar nuestros formatos de datos, podemos ir a la opción más formatos de número y ahí nos aparecen todos. Adicional a los que ya están, nos va a aparecer uno que dice personalizado. En personalizado yo puedo ir variando qué es lo que yo quiero ver. ¿Sí? Puedo ir modificando según mi criterio. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante, cómo variar y utilizar los diferentes tipos de datos. Que yo no quiero que me aparezca la Q de quetzales, sino que, por ejemplo, yo quiero que me aparezca libras. Yo quiero que me aparezca quintales. Yo quiero que me aparezca onzas. O dependiendo qué es lo que yo quiero mostrar, en lugar de la Q de quetzales, yo puedo alterar esos factores. Muy bien. Y entonces eso todo lo trabajamos desde el grupo número en la ficha de inicio. ¿Por qué se los recomiendo? Porque más adelante en los ejercicios que trabajemos, probablemente aparezcan datos numéricos, pero van a estar transformados, bien sean a moneda o a contabilidad. Y entonces algunos, como ven que dentro del ejercicio aparece un signo de dólar, entonces lo primero que hacen es agregar el signo de dólar y luego los números y entonces puede ser que en algún caso, vean ahí, le vamos a poner este 100.25 dólares. Pero ahí lo está reconociendo como un texto. ¿Sí? Y si yo trato más adelante de sumar este texto con algo más, no me va a funcionar. Entonces, cuando me aparezca ese signo de dólar, ya sé yo que no lo tengo que agregar, sino que lo único que yo tengo que hacer es, por ejemplo, poner el 100.25 y luego pues venir acá al formato de moneda o de contabilidad, voy a más formatos y selecciono el de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cómo era dólar? Lo selecciono acá y entonces automáticamente ya se le agrega. Para evitarnos de que nos lo reconozca como texto. Si se dan cuenta, aquí ya solo me aparece el número en la barra de fórmulas y aquí sí ya me aparece con el signo de contabilidad. Entonces esta va a ser la forma en la que nosotros vamos a estar trabajando con esta parte de contabilidad o del tipo de datos que vamos a tener. Ahora bien, veamos la edición básica dentro de nuestro libro de Excel. ¿Qué es la edición básica dentro del libro de Excel? Vamos a ver este siguiente video que nos explica un poco de la edición básica. ¿Cómo configurar el texto dentro de nuestra hoja de cálculo? Para poder editar el texto,
vamos a tomar como referencia lo que aprendimos dentro del programa Microsoft Word. Yo puedo ingresar texto dentro de una celda, texto de ejemplo, y luego puedo modificar cómo quiero ver este texto que está dentro de esta celda. Por ejemplo, también puedo agregar nombre, apellido y dirección para crear una lista dentro de mi hoja de cálculo. Yo puedo venir y en la ficha de inicio voy a encontrar el grupo fuente, que es el que me sirve para modificar la fuente de mi hoja de cálculo. Si yo selecciono la celda que quiero modificar, vengo al tipo de letra o tipo de fuente, selecciono la fuente que quiero visualizar y de forma automática se aplica. Si son varias celdas las que yo quiero modificar, selecciono las celdas, voy al tipo de fuente, selecciono el tipo de fuente y de forma automática cambia dentro de nuestras celdas. Podemos aumentar el tamaño. También podemos modificar los bordes. Vean que tenemos celdas. Estos bordes los podemos modificar a través del grupo fuente. Nos aparece una opción de borde. Puedo agregarle los bordes y ya nos aparece de esta forma. Puedo venir, cambiar el tipo de fuente, cambiar el tamaño, agregar relleno a las celdas si es que en algún momento yo lo necesito. Y de forma automática ya nos aparece la edición dentro de nuestra hoja de cálculo. Yo puedo ir modificando cada uno de los contenidos dentro de la hoja de cálculo dependiendo cómo yo los quiera observar. Esta sería la primera parte a la hora de ingresar el texto. También puedo modificar las celdas. Para modificar las celdas voy a ir a la opción formato de la celda. Por ejemplo, voy a seleccionar nuevamente las 3 celdas, formato de la celda. Yo puedo cambiar el alto de la fila y el ancho de la columna. El alto de la fila por defecto viene en 19.5 o es el alto que tomó a la hora de que le cambié el tamaño. Lo voy a cambiar a 25, lo voy a aceptar y voy a ver cómo las celdas se hicieron más grandes. Voy a ir nuevamente a formato de la celda, ancho de la columna y ahora lo voy a cambiar a el ancho de 15. Le doy a aceptar y vean cómo cambió el ancho de las celdas. Yo puedo cambiar la alineación de cómo se ve el texto dependiendo cómo lo quiera ver yo dentro de cada una de las celdas. Esto es edición de texto para una hoja de cálculo. If you want to sell online, make sure you stand out. Go. Muy bien, y entonces ahí acabamos de ver pues cómo realizar esta edición básica dentro de Microsoft Excel. Cuando nosotros estamos trabajando, también algo muy importante es que ustedes tienen que delimitar dónde inicia y dónde termina una celda. Por ejemplo, vean, la celda A termina hasta acá y aquí inicia la celda B. Cada una de las celdas pues va a tener configuraciones diferentes. Cuando yo las voy a necesitar modificar, pues yo puedo seleccionar un conjunto de celdas. A ese conjunto de celdas yo le voy a llamar dentro de Microsoft Excel rango. El rango pues va a depender de la posición que yo esté seleccionando. Por ejemplo, ahí vean, seleccioné desde la celda A1 hasta la celda D1. Por lo tanto, el rango dentro de estas celdas, pues nosotros lo tendríamos de la siguiente forma. El rango sería de A1, dos puntos, D1. Y eso significa que yo estoy seleccionando desde esta celda hasta esta otra celda. Ese es un rango. Ese es un rango lineal, pero a veces también vamos a necesitar un rango matricial. Quiere decir que vamos a seleccionar filas como también columnas. Y entonces aquí estoy iniciando desde la celda 1 y estoy finalizando en la celda D6. Y entonces este rango, que también es otro que tengo seleccionado, yo lo puedo nombrar de la siguiente forma. A1, dos puntos, D6. Y ahí pues yo ya tendría mi rango y sería este que está por acá, ¿verdad? A1, D6. Ese sería el rango que yo estoy seleccionando. Y de esta forma entonces yo puedo seleccionar para ir modificando mis celdas. A veces nosotros necesitamos escribir datos dentro de las celdas. Por ejemplo, voy a poner acá nombres y apellidos. ¿Sí? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Vean que automáticamente apellidos sale de la celda. ¿Sí? Algunos lo que hacen, bueno, se pasó a la siguiente celda, entonces yo puedo utilizar hasta la tercera. Y aquí vienen y colocan dirección.
Pero lo que no han notado ahí es que la celda B1 se está quedando sin ningún contenido. ¿Por qué? Porque esto que dice nombres y apellidos solo está en la celda A1. Ahorita lo estamos viendo que se pasó hacia esta otra celda, pero en realidad no se ha pasado. Se ve el texto porque B1 no tiene nada. Si yo agrego algo aquí en B1, por ejemplo, le vamos a poner aquí teléfono. ¿Qué fue lo que sucedió? Ahora se ocultó apellidos. ¿Por qué? Porque eso sale del contexto de mi celda. ¿Cómo puedo yo arreglar esta parte de acá? Hay varias formas para poderlo arreglar. Una de ellas, o la principal, sería ampliar el tamaño de la celda. Para ampliar el tamaño de la celda, pues venimos aquí a formato y en formato podemos cambiar el ancho de la columna. Nos aparece 10.78, yo lo puedo ampliar. Por ejemplo, pongámoslo en 16 y ahí vean que automáticamente ahora sí ya se ve API. ¿Qué fue lo que hice? Amplié el ancho de la columna, pero yo lo hice desde la opción de formato. Para no ir hasta formato, yo puedo ir aquí al final de la letra A, vean que hay una línea, cuando yo paso el cursor sobre ella, se convierte en una línea vertical con una flecha hacia la izquierda y una flecha hacia la derecha. Con un clic sostenido yo la puedo hacer hacia la derecha para hacerla más grande o la puedo hacer hacia la izquierda para hacerla más pequeña. Conforme yo lo necesite, pues puedo ir modificando eso de ahí. Entonces, desde ahí también podría corregir. Otra forma es de que yo me posicione en medio de las dos celdas y simplemente le dé doble clic. ¿Qué es lo que hace el doble clic? Autoajustar al contenido. ¿Sí? Y entonces, si yo selecciono toda esta celda, busca el texto más largo o el texto más grande y lo autoajusta al contenido de la celda. ¿Cómo lo hice? Simplemente me posiciono entre A y B y le doy doble clic. Y entonces ahí se autoajusta. ¿Sí? Esa es otra forma. Ahora, si no, también, si yo, por ejemplo, quiero dejar este ancho de la columna fijo, no quiero modificar el ancho, puedo venir acá, dentro de la ficha de inicio me aparece un botoncito que dice autoajustar texto. ¿Y qué es lo que hace autoajustar texto? Baja el contenido, o en este caso, pues hace más grande el alto de la columna. Le damos a autoajustar, ¿y qué fue lo que sucedió? Bajó API. ¿Sí? Entonces, esas son las formas en las que nosotros podemos autoajustar o en este caso, pues modificar la celda para que se vea el contenido que nosotros tenemos. ¿Sí? Pero lo que sí no tenemos que hacer es lo primero que veíamos, ¿verdad? Que como vimos que apellido se pasaba hasta acá, entonces ya no utilizamos esta celda, ¿verdad? Eso es algo incorrecto, porque entonces esta quedaría vacía, sin uso. Y más adelante, pues nos puede dar algún problema. ¿Sí? Muy bien, eso sería entonces para poder ajustar el contenido del texto de nuestras celdas. Ahora veamos, por ejemplo, vamos a realizar el siguiente formato. Veamos por acá, tenemos este formato. Yo quiero crear este formato dentro de Microsoft Excel. ¿Cómo lo voy a hacer? Si se dan cuenta, pues este es un horario de actividades semanales, pero que está distribuido de distintas formas. Ahí pues tenemos no solo una celda, sino que hay en algunos casos algunas celdas que se combinan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Para poder crear formatos de este tipo, en primer lugar, nosotros tenemos que conocer qué cantidad de celdas vamos a utilizar de forma vertical y de forma horizontal. En pocas palabras, tenemos que conocer la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Entonces yo me voy a ir o voy a buscar dentro de mi formato en la parte donde haya más columnas. Para calcular las columnas voy a la parte donde hay más columnas. ¿Dónde hay más columnas dentro de este formato? Si yo veo acá, en este, por ejemplo, me posiciono en esta parte de acá, ¿cuántas columnas hay? Aquí hay 1, 2, 3 y 4. En esta parte de acá abajo solo hay 1 y 2 columnas. Pero si voy más arriba, me voy a dar cuenta que en esta parte de acá, bueno, en esta solo una, ¿verdad? En estas dos líneas solo hay una. Pero en esta parte de acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 columnas. Entonces, es la parte donde hay más columnas. Por lo tanto, yo necesito para este formato 8 columnas como máximo. Muy bien, entonces voy a empezar trabajando la parte que tiene más columnas para definir las columnas. Entonces voy a seleccionar esta de acá y con eso voy a empezar a trabajar.
Tenemos hora y termina en día domingo. Entonces venimos acá y la vamos a poner aquí en la fila 1. Ponemos hora y nos vamos por cada una de las columnas. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Para moverme entre columnas, yo puedo utilizar el tabulador, ¿sí? Si ustedes le dan tabulación, se va a ir moviendo hacia la siguiente columna. Para regresar podemos utilizar las flechitas de dirección. De igual forma, pues las flechitas de dirección también las podemos utilizar para movernos. Entonces, o utilizamos el tabulador para ir hacia la derecha y también podemos utilizar el Enter para ir hacia abajo, ¿sí? Entonces son opciones para poder trabajar. Y entonces vean, ahí nosotros ya trabajamos las columnas que necesitamos. ¿Qué más vamos a necesitar? Regresamos a nuestro formato y entonces ahora vemos la cantidad de filas. De igual forma, pues buscamos donde hayan más filas. Si nos damos cuenta, pues la primera columna es la que tiene más filas. ¿Cuántas filas tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Por lo tanto, nosotros necesitamos 21 filas. Pero antes de la que creamos hay dos filas más, ¿sí? Entonces, como nosotros pusimos esta en primer lugar, le vamos a agregar sus 2 filas anteriores. ¿Cómo le agregamos 2 filas arriba? Simple, nos vamos aquí a donde está el 1, ¿sí? Vean que mi cursor está donde está el 1, se transformó en una flechita de color negro, le doy un clic derecho y aquí me aparece una opción que dice insertar. Le doy clic en insertar y automáticamente agregó una fila arriba. Vamos nuevamente, ahora nos vamos al 2, le damos un clic derecho y le damos insertar. Y ya la tenemos insertar. Y entonces ahora rellenemos los espacios que nos hacen falta. Empezamos desde 7 hasta las 23:00 a 6:30. Muy bien. Desde 7, ¿verdad? Entonces empezamos de acá. Hora 7, 2.0, 8, 2.0, 9, 2.0 y así sucesivamente. 10, 2.0. Aquí lo estoy haciendo manualmente. Para no hacerlo manualmente, yo tengo la opción de autorrellenar en Microsoft Excel. Para autorrellenar, simplemente le defino un patrón. Ahí ya le definí el patrón que va a ir aumentando de 1 en 1, porque está 7, 8, 9 y 10. Luego selecciono ese patrón y me voy a este puntito verde que está en la parte inferior de la selección que yo hice. Con un clic sostenido lo arrastro hacia abajo y automáticamente vean que va a ir aumentando de 1 en 1. ¿Sí? Lo voy aumentando y puedo llegar así hasta donde yo necesite, hasta el 23, que es hasta donde aparece, ¿sí? Automáticamente sin que yo lo esté rellenando. Esa es una forma. Otra forma es de que, por ejemplo, yo, vamos a borrar todo esto de acá, selecciono el 7, defino hasta dónde quiero llegar, por ejemplo, hasta acá, yo quiero llegar hasta ahí, me voy a la ficha de inicio, en la ficha de inicio me aparece un botoncito con el nombre de rellenar, le doy un clic. Si yo le doy rellenar hacia abajo, ¿qué es lo único que hace? Rellena todo con ese mismo dato. Eso no lo necesito. Le doy control Z para deshacer. Voy nuevamente a rellenar y me voy a ir a la opción que dice series. Le doy series, me aparece la serie, selecciono la que es columna porque es una columna la que yo quiero rellenar. El tipo va a ser lineal y el incremento va a ser en 1. Le doy a aceptar y automáticamente, bueno, ahí ya no se incrementó, ¿verdad? Veamos si... ¿Por qué no se nos incrementó ahí el series? Columnas, lineal, incremento en 1. Vámonos 2. No, no lo está autoincrementando. Me imagino que por ser horas. Por ser horas no nos lo incrementa. Pongámoslo sin horas, sino que solo con números. Démosle aquí lo de horas, lo vamos a dejar en 7 y ahora sí. Llevémoslo hacia abajo. Nos vamos a rellenar series
incrementos en 1. Y ahora sí, vean cómo nos lo va incrementando ahí de 1 en 1. Entonces son opciones que nosotros tenemos para poder incrementar. Como esta no nos funcionó para las horas, entonces nosotros definimos el patrón 7 2.0. Y entonces volvemos a poner otro acá, 8 2.0. Y entonces ahí ya le estamos poniendo el patrón, ¿verdad? Que lo incremente de 1 en 1. Y ahora sí lo vamos a llevar hasta 23 para poder continuar con nuestro formato. 22 y hasta el 00. Aquí en el 00 vamos a borrar el contenido. Aquí ya nos lo dejo como tipo de dato de hora. Pues vamos a ir a general. Vamos a regresar acá a nuestro formato. Y el último después del 23 era 00 a 630. Y entonces vamos a ponerle acá 0, 0 a 630. Ya lo tenemos por ahí. Muy bien. Continuamos entonces. Ahora sí, ya vamos a empezar a rellenarlo con los datos que nos aparecen. Lo primero que nos aparece es horario de actividades semanal, pero esto está en una sola celda. ¿Cómo lo voy a hacer yo acá? Bueno, voy a venir acá y le voy a poner horario ¿qué decía? De actividades semanal. Horario de actividades semanal. Ahí lo tengo en una sola columna o en una sola celda, pero yo quiero que esto aparezca centrado dentro de todas estas columnas que yo seleccioné, que en este caso eran 8, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vengo acá, la primera celda donde yo tengo el contenido, lo selecciono con mi mouse, un clic sostenido, lo arrastro hasta la columna última, que sería la columna F. Y me voy acá a la ficha de inicio. Acá en el grupo de alineación voy a tener un botoncito que se llama combinar y centrar. Le doy un clic a combinar y centrar. ¿Y qué fue lo que hizo? Esas 8 celdas las convirtió en una sola. ¿Sí? Muy bien, nos vamos al de abajo. El de abajo también va combinado, solo que no lleva ningún texto ni ningún contenido. Según este formatito, ¿verdad? Teníamos la columna 1, la celda 1 combinada, la celda 2 combinada. La siguiente fila ya la tenemos, ya tenemos el contenido. De 7 no tenemos nada. Entonces venimos y combinamos todo esto de acá también. Lo podemos combinar, lo seleccionamos y lo combinamos. 8, ¿qué tenemos a las 8? Lunes, martes, miércoles y jueves, preparación de clases. Entonces, lunes, martes, miércoles y jueves, lo combinamos y le escribimos preparación de clases. Muy bien. Sí estaba hasta jueves, ¿verdad? Viernes y sábado, domingo, no tenemos nada. Pero esto nos va a servir más adelante para esta parte de la capacitación, ¿verdad? Aquí me hizo falta lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Me hace falta sábado y domingo. Voy a hacer un poco más pequeña. Como ya había combinado esta, pues selecciono todas nuevamente. Le doy clic en combinar. ¿Qué fue lo que pasó ahorita? Como le di clic en combinar, todo se descombinó. Entonces le vuelvo a dar clic para que se combine nuevamente. Lo mismo en la de abajo. De primero la descombino y luego la vuelvo a combinar. En esta sí estábamos bien por ahí. Ah, no, esta era toda la semana. No hay nada a las 7 de la mañana. Entonces la volvemos a combinar. Y ya vamos entonces dándole ahí forma a nuestro horario de clases. Muy bien. Continuamos entonces. Vamos a venir acá. A las 9 tenemos Word, a las 10 Excel. Entonces venimos acá. De lunes a jueves, a las 9 tenemos Word. A las 10 seleccionamos de lunes a jueves. Combinamos. Excel. Continuamos. 11, 12 a 1. De 11 a 1 tenemos coordinación de lunes a jueves. Por lo tanto, entonces seleccionamos acá. De lunes a jueves, de 11 a 1. Vean que ahí ya seleccioné un rango y le doy combinar. Y vamos a poner coordinación. Muy bien.
Ahorita solo voy a llenar, estoy llenando solo los textos. Más adelante les voy a dar formato. Coordinación. De 2 a 3 tenemos comida. De 14 a 15. Entonces seleccionamos estos nuevamente. Le damos comida. Vamos al siguiente. A las 16 tenemos preparación de clases. De lunes a jueves. Preparación de clases nuevamente. A las 17 otra vez Excel. 17 horas, combinamos de lunes a jueves otra vez Excel. Regresamos a nuestro formato. De 19 a 20, coordinación nuevamente. Bueno, aquí me hizo falta uno. Vamos a ver el 18. Páginas web. 18 páginas web. Entonces seleccionamos a las 18. Combinamos. Páginas web. Vamos al siguiente. Sería de 19 a 20 coordinación. 19 a 20 de lunes a jueves. Coordinación. A las 21. De 21 a 23 tiempo libre. Pero vean que aquí el tiempo libre llega hasta el viernes. Entonces lo incluimos. Tenemos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. De 21 a 23. Entonces seleccionamos todo, lo combinamos y le ponemos tiempo libre. Regresamos por acá. De 0 a 6:30 no hay nada todos los días. Entonces desde la medianoche, sábado y domingo, todos los días, no hay nada. ¿Sí? Entonces ya puse de lunes a jueves, lo principal. Vamos ahora a viernes. Vemos aquí que en viernes de 8 a 20 horas hay capacitación. Entonces venimos acá viernes de 8, nos seleccionamos hasta 20 horas y las combinamos. Y vamos a escribir capacitación. Muy bien. Ahorita me va a quedar así el texto. Como les digo, solo estoy ingresando el texto y luego le voy a modificar el formato. Veamos que hay sábado. Sábado de 7 a 11, SAE y domingo no hay nada. Muy bien. De 7 a 11 lo combinamos. SAE no sé qué es, pero lo vamos a poner por ahí. Domingo no hay nada en ese horario, pero sí está. Entonces lo marcamos. Vamos al siguiente, que sería de 12 a 3 de la tarde, NOI. Vamos a ver, de 12 a 3 de la tarde, lo combinamos y le escribimos NOI. Luego de eso tenemos SAE nuevamente el domingo en ese horario. Lo seleccionamos, lo combinamos y volvemos a escribir el SAE. AutoCAD está de 4 a 19. Venimos acá, de 16 a 19, combinamos AutoCAD. Y en día domingo tenemos tiempo libre desde las 16 a las 23. Desde las 16 a las 23 lo combinamos y tenemos tiempo libre. Muy bien. Nos hace falta este de acá, abajo de AutoCAD que tenemos. No hay nada, pero está combinado también. Entonces lo seleccionamos y lo combinamos. Y vean, entonces ahí yo ya hice la estructura. Ahora, ¿qué me toca? Darle formato, ¿verdad? Entonces démosle formato en base a como lo tenemos acá. Voy a dividir aquí mi pantalla en dos para poderlos tener al mismo tiempo. Arrastro este hacia la derecha, selecciono el otro y los voy a hacer un poco más pequeños, solo para que los podamos ver. Muy bien, ahí los tenemos. Horario de actividades semanales. Si nos damos cuenta, pues el fondo es de color gris y la letra es un poco más grande. Entonces, para poder cambiarlo, nos vamos a ir aquí a fuente. Pero antes de eso, pongámosles borde. Seleccionamos todo nuestro formato y le vamos a asignar todos los bordes. Vamos acá y le decimos que queremos ver todos los bordes. Y automáticamente ahí ya resaltó los bordes.
Vean que aunque las celdas estén divididas dentro de nuestra hoja de cálculo, a la hora de imprimir no se ven. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que marcar los bordes. Y entonces ahí ya le puse yo borde a mi fórmula. Ahora vamos al primero. Ah, bueno, el borde de afuera es de doble línea, ¿verdad? Entonces eso también se lo podemos poner. Para eso, pues vamos aquí a fuente, nos vamos a bordes, nos vamos a la opción que dice más bordes, nos abre o habilita un nuevo cuadro de diálogo. Seleccionamos el de doble línea aquí en donde dice estilos y le vamos diciendo dónde queremos verlo. Por ejemplo, le damos aquí donde dice contorno y automáticamente en la vista previa nos lo muestra en el contorno. Le damos a aceptar y entonces ahora ya tenemos la doble línea en el borde. Vamos al primero y dice que si se dan cuenta, no tiene borde en la parte de abajo. Entonces vamos a borrarle el borde. Vamos a ver si podemos borrar el borde desde acá. Borrar borde. Aquí está el botón borrar borde. Y ya lo borramos. Solo le doy un clic. Aparece un borrador, le doy un clic y ya se borra ese borde. Entonces ahora vamos nuevamente a fuente, lo deshabilitamos dándole un clic y ya se borró ese borde. Seleccionamos nuevamente la celda, le vamos a colocar un color de relleno de color gris. Vamos acá al relleno, en el grupo fuente, en relleno, seleccionamos un gris. Y ahora la letra pues se mira un poco más grande, entonces por lo tanto la vamos a hacer más grande. Horario de actividades semanal. Y ya lo tenemos ahí. En la siguiente línea está en blanco, no la modificamos. Esta de acá tiene color azul, por lo tanto entonces nos vamos a fuente, al relleno y buscamos el color azul, que podría ser este, ¿verdad? Pero si ponemos el color azul, pues las letras ya no se ven, entonces le vamos a cambiar el color a las letras y se las vamos a poner de color blanco. Y entonces ahí ya se ven las letras. Las letras en este caso están en negrita, las marcamos en negrita y entonces ya se ven un poco más. Si son un poco más grandes, pues le hacemos más grande aquí el tamaño y ya se ve un poco más grande. Ahora, adicional a ello, nosotros nos vamos a dar cuenta de que todas están centradas. Entonces nos vamos aquí a alineación y las centramos. Y entonces ya todas nos quedan centradas. Pasa exactamente lo mismo en esta parte de acá. Solo que esta celda, si se dan cuenta, es un poco más angosta. Vamos a cerrarla un poquito. Le vamos a agregar el color de relleno, el color de fuente en negrita y que esté centrada. ¿Sí? Es un poquito más grande la letra, entonces venimos acá y la aumentamos. Ahí se aumentó. Esta de acá, si se dan cuenta, el 00 y el 630 casi no se ven, pero aquí están en dos líneas, entonces esto lo podemos ajustar. Le damos ajuste de texto y automáticamente se hizo en dos líneas. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Esto de acá está en color rojo, lo selecciono, voy a fuente, voy al relleno y selecciono el color rojo. Preparación de clases. Su relleno es de color celeste. Venimos acá, nos vamos al relleno y seleccionamos un color celeste. Word, su color es como rosado. Venimos aquí a fuente, vamos a colores y buscamos un color similar a ese. Ya le pusimos a Word. Excel, su color es un verde algo claro. Podemos venirnos aquí a la paleta de colores y le ponemos el verde claro. Si no estuviera el color que yo selecciono en esta paleta de colores, puedo ir aquí a la opción que dice más colores y automáticamente me muestra todos los colores del mundo. Vamos a estándar y también aquí podemos ver alguna combinación de colores. Entonces de esos podemos seleccionar. Coordinación es un color azul o celeste más fuerte. Vamos a seleccionar para coordinación este de acá. Pero también el tipo de letra, ¿verdad? En este caso las letras son un poquito más grandes. En Excel es un poquito más grande la letra, entonces la vamos a ampliar. En coordinación es aún más grande la letra. La vamos a ampliar. De 24. ¿Sí? Aparte, pues ya lo vimos que está centrado, eso está bien, pero aquí coordinación está muy abajo. Aquí lo vemos centrado. Entonces, para centrarlo, nos vamos aquí a alineación. El centrado de forma horizontal es este y el centrado de forma vertical es este, que está aquí arriba. Entonces lo seleccionamos y ahí ya lo pasó al centro. Continuamos. Comida es como de color, ¿qué? Color hueso. Vamos a ver si tenemos un color similar. Este le vamos a poner. Y ahí tenemos comida. De nueva cuenta la hacemos más grande. Y también le decimos que vaya centrado.
Preparación de clases, el mismo color del de arriba, que era el celestito. Creo que era... Bueno, ya ni me recuerdo cuál fue el celeste que le puse. Este. Vamos a Excel, nuevamente el de acá, que era el verde. Páginas web, es un turquesa. Vamos a buscar, ese sí no está por acá, entonces nos vamos a más colores y buscamos uno similar a ese. Podría ser este. No, es más verde, este. Y entonces ahí ya tenemos páginas web. Coordinación, el mismo azul de acá arriba. Coordinación. Y coordinación lo volvemos a hacer de 24. Tiempo libre. También tiene una combinación de verde. Digámosle este. Y este de acá, pues de color rojo también. Capacitación. Si nos damos cuenta, aquí capacitación está hacia abajo. ¿Cómo hago para poner el texto hacia abajo? Me voy aquí a donde dice alineación. Y aquí en alineación voy a tener un botoncito que dice orientación. Si le doy en orientación, pues yo tengo ahí varias formas de poder orientar el texto. Tengo en ángulo ascendente, en ángulo descendente, texto vertical, girado hacia arriba, girado hacia abajo y formato de alineación de celdas. ¿Cómo está el texto ahí? Está en texto vertical, por lo tanto yo selecciono texto vertical. Y vean que ahí automáticamente ya lo puso. Nuevamente vuelvo a decirle que va a ir centrado, lo pongo en el centro. Si está muy pequeña la letra, pues la hago un poquito más grande y ahí estamos. Ahora le vamos a poner el color de relleno, que es un color café. No está acá, nos vamos a más colores. Este supongo yo que ha de ser uno de estos. Ese. Y ya lo tenemos ahí. SAE. Podemos seleccionar varias celdas también. Por ejemplo, estas dos SAE. Para seleccionar varias celdas, le doy un clic a la primera, presiono control en mi teclado y le doy clic a la segunda y ahí ya tengo seleccionadas las dos y a esas les voy a poner la misma configuración, que sería el color verde, este de acá, el texto de color blanco y le voy a decir que esas dos pues van a ir centradas también. Un poquito más grande la letra, de 2. Y entonces vean que ahí automáticamente estoy configurando las dos al mismo tiempo. ¿Sí? Vamos a esta de acá y a esta de acá que tienen la misma configuración también. Por ejemplo, vamos a venir acá y vamos a seleccionar el color. Este verde le habíamos puesto este de acá. Tiempo libre está centrado, entonces venimos acá y le damos acá en tiempo libre. Vamos a ampliar un poquito más la celda para que se lea bien tiempo libre. Y entonces vean que ahí ya se amplió. No, y es color como morado. Está centrado también. Y AutoCAD, que sería color celeste también. Vamos a seleccionar. Se lo puse a no. En este de acá abajo. Y AutoCAD va centrado. Y por último el color de acá, que es el similar al de Word. ¿Sí? Y entonces vean ahí, ya tenemos nuestro formato creado. Y está exactamente igual a como el que teníamos por acá, ¿verdad? Por ejemplo, si vemos que las celdas están muy pequeñas en relación al alto, podemos cambiarle el alto a las que son iguales, que serían estas de acá. Voy a ir a formato, alto de la fila. Por ejemplo, pongámosle 15, se hizo más pequeño. Vamos a ir nuevamente a formato de la fila. A alto le vamos a poner 25. Y entonces ahí vean que ya se hizo más grande. Pero está muy grande también. Entonces le vamos a poner un 20. Y entonces ahora sí, ya se hizo más. Y ahí ya lo dejamos de la forma que nosotros lo necesitábamos ver, así como en el ejercicio que tenemos. ¿Estamos con eso? Y esa es entonces edición básica, ¿verdad? Ahí que estoy haciendo o que estoy trabajando, toda la parte del grupo fuente y del grupo alineación para crear, en este caso, una tabla. ¿Sí? Eso es edición básica. Muy bien. Entonces ahorita, antes de salir a receso, pues van a realizar el siguiente formato,
El siguiente formato que nos aparece por acá, en este caso sería este de acá. Esto es una hoja de cálculo. Traten de hacerlo. Cualquier duda o pregunta pueden consultar. Del Everest. Quiero saber que podré bajar mil estrellas y enseñarte todo lo que haría yo.